Muy buena la temática del foro de innovación, en este caso sobre el COVID persistente. Quiero transmitir cuatro mensajes clave y breves sobre la definición actual del post-COVID o COVID persistente, el valor que presenta la fisioterapia en la evaluación y la clinimetría sobre los distintos subgrupos de COVID persistente, el papel que tiene la fisioterapia en las unidades tanto hospitalarias como en las unidades comunitarias y la escuela de pacientes, la red de pacientes, sobre todo expertos. En el primero de los puntos, definir el COVID, debemos de hoy por hoy, el impacto que presentan es enorme y se estima que una persona de cada 10 que ha pasado el COVID persisten los síntomas por 12 semanas y, por tanto, estarían dentro del grupo de COVID persistente. Si a fecha de hoy tenemos más de 10 millones de casos y casi 10.000 fallecidos, pues podemos estimar que 1 millón de españoles pueden tener síntomas de COVID persistente o persistir síntomas más de 12 semanas después de haber superado la enfermedad. Esto es muy relevante, sobre todo cuando, aunque sea un grupo de síntomas muy heterogéneo, destaca sobremanera con los primeros estudios de historias clínicas electrónicas, la fatiga, que podemos traducir como el cansancio extremo. Destaca en más del 50% de los casos de COVID persistente. Luego hay un grupo de síntomas que vienen a representar en esa figura como los amarillos, que rondan entre el 30 y el 50% de la presentación clínica, donde destaca el dolor de cabeza, los desarreglos de la atención, la disnea o dificultad respiratoria o los dolores articulares y las alteraciones de la respiración, entre otros muchos síntomas y muy heterogéneos. Es muy relevante recordar pues, que no siempre la severidad con la que se ha pasado la COVID está relacionada con la persistencia de los síntomas, sino que en casos bajos de presentación de baja severidad, pues incluso el porcentaje de persistencia de síntomas en el caso de la fatiga, ¿vale?, o del L1, el grupo 1, según el estudio Whitaker, es superior. Esto ha llevado junto con la doctora Cristina Roldán, a hacer una propuesta ya hace tiempo de evaluación de los pacientes que han sufrido COVID persistente basado en síntomas predominantes para hacer una propuesta de valoración o de estratificación de pacientes y una intervención acorde a la misma. Siguiendo experiencias que hemos tenido previamente en el grupo de clinimetría, sobre todo con el desarrollo del fatigómetro, de un evaluador que combine distintos estudios para el síndrome postpolio, lo hemos trasladado toda esa información a los criterios de inclusión de lo que conocemos hoy del post-COVID, donde además de las baterías, tanto mecánicas, fisiológicas y funcionales, hemos puesto el acento en la identificación de la intolerancia cronotrópica o la incompetencia del sistema vagal ante un esfuerzo continuado. Esto ha hecho que las recomendaciones o la fisioterapia en las unidades tanto domiciliarias como hospitalarias van muy orientadas a la entrevista y a la personalización de cada uno de los síntomas, o al menos identificar el top 3 o los 3 síntomas principales y transferir estos 4 consejos sobre enseñar a respetar los límites fisiológicos, sobre todo por ese bloqueo o tamponamiento vagal que puede estar dándose la intolerancia cronotrópica. El ejercicio no debe causar malestar post-esfuerzo, porque es uno de los síntomas principales que hemos conocido en otros síndromes postvirales. Los fisioterapeutas deben de conocer los 3 síntomas principales de respuesta al esfuerzo para evitar una exposición gradual al esfuerzo. Y es importante programar el ejercicio terapéutico de forma integrada dentro de la actividad vida diaria y no solo, como en otras enfermedades, con una progresión individual. Por lo tanto, dado el volumen de pacientes y la heterogeneidad de los síntomas, la colaboración entre personas que sufren y que se apoyan y las redes de pacientes van a ser algo determinante, ¿no? Y sobre todo con una propuesta de ritmo de actividad o conocida como pacing, donde se van a soportar o ayudar en gran parte los pacientes. En este sentido, otras estrategias de educación en fisioterapia, donde con una educación orientada al autocontrol, un control por pares, digamos, por un soporte cercano
y que el par tenga un porcentaje de pacientes expertos, como aparecen ahí en la figura, y el grupo de expertos por un sanitario, nos va a permitir escalar de alguna forma esta educación y diseminar y divulgar esta educación a pacientes. De forma resumida, decimos que en cuanto a la definición, cautela y aplicar al menos lo aprendido en otros síndromes postvirales, como sería el caso de la incompetencia cronotrópica y los síntomas o el fenotipo de síntomas principales con el cansancio. Monitorizar y ajustar los síntomas dentro de las 24 horas del día, digamos, reservar la energía a lo largo del día. Hacer una entrevista en profundidad para ajustar el ritmo o el pacing y, dado el volumen y el escalado, pues apoyarnos en el soporte, digamos, de iguales, el soporte de pacientes expertos y escalar de forma progresiva por medio de sanitarios para el control. Muchas gracias.